Señores, Santiago Matías quiere ser presidente. Lo está promoviendo, aparentemente, según lo que se ve por ahí, un miembro presidente de un partido. Y vamos a hablar un poquito sobre eso. Solamente poco, porque no creo que deba dársele demasiada importancia, aunque la tendría. Vamos a hablar un poco de turismo también y de números, porque hay que hacer unas precisiones que son muy importantes. Aquí se está hablando mucho de turismo, pero hay mucha gente diciendo cosas sin tener los números a mano y sin medir cuáles son las consecuencias buenas y malas del turismo y del no turismo. Y por último, vamos a presentar una entrevista que le hicimos al profesor doctor Francisco Almonte. El profesor Almonte es uno de esos intelectuales de pueblo, con una vasta experiencia universitaria, ha sido profesor, catedrático, un estudioso de la literatura y es de esas personas que tienen mucho que aportar, pero que no viven en la capital. Y entonces al no vivir en la capital, pues usted sabe cómo es la cosa. Pero hoy vamos a tener una entrevista muy interesante sobre sus obras, porque ha escrito varios libros y su última edición, la última publicación que ha hecho de su libro más reciente. Estas y otras cosas más en Aquí Podemos Hablar, que empieza de inmediato. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Inicio de semana hoy, 22 de junio del 2026. Estamos comenzando la semana que trae mucho calor, aunque está haciendo mucha brisa, pero trae mucho calor porque viene acompañada de mucho polvo del Sáhara. Y le pedimos que se cuiden. La gente que vive en el Caribe, es para que eso nos recuerda a nosotros nuestra procedencia, porque eso nos visita cada vez a nosotros. Y es parte de nuestra vida diaria. Así es que saludos a todos ustedes, buenos días si es de día, buenas noches si es de noche, buenas tardes si es de tarde, para todos ustedes que viven en el mundo entero. Vamos a comenzar hablando de lo primero que dije sobre la candidatura de el señor Santiago Matías Alofoque. La política no es un relajo. Y yo con esto no quiero entrar en polémica con nadie, yo voy a dar mi impresión, voy a dar mi opinión sobre eso. La política no es un relajo. La política es algo serio y amerita algo más que la voz de alguien que habla todos los días, de alguien que denuncia cualquier cosa. Amerita conocimiento, amerita academia, porque esa es la única forma como se pueden entender los procesos políticos que se dan a nivel nacional y a nivel internacional. Hay un político que está quedado, un político que no ha podido relanzar su partido, ni relanzarse él, ni hacer nada con un partido que le dejaron, que anda promoviendo eso. Según tengo entendido, el señor Kiki Antún es el primer abanderado de que Santiago Matías sea candidato a la presidencia por el Partido Reformista. Y yo le quiero decir algo a Kiki Antún. Usted no respeta a Balaguer.
que fue el fundador de ese partido. Porque si usted respetara a Balaguer, usted tomara los dos discursos, el discurso de Santiago Matías y el discurso de Balaguer, y lo pusiera, lo comparara, y a usted, yo no sé cuál sería la reacción suya. Pero si la reacción suya es decantarse por el discurso de Santiago Matías, entonces usted no está bien. Aunque cada quien tiene derecho a candidatearse, cada quien tiene derecho a elegir y ser elegido, cada quien. Ahora, cada cosa tiene que estar en su lugar. No todo el mundo puede ir a sentarse en la silla presidencial, como no todo el mundo puede ir a animar el programa que él tiene en su estación de radio. Y aquí que Antún yo le digo, piénselo, ¿eh? Y solamente yo le voy a recomendar que se vaya a YouTube y busque los discursos de Balaguer. Y le está hablando a alguien que es antibalaguerista. Yo no fui balaguerista. No fui balaguerista. Porque yo viví los 12 años de Balaguer y sé lo que pasó. Sé todo lo que pasó ahí. Lo viví. Pero las cosas hay que ponerlas en su lugar. Búsquese los discursos del doctor Joaquín Balaguer y póngase a estudiarlos, póngase a escucharlos para ver si es posible que usted pueda discernir entre una cosa y la otra. Solamente le quería decir eso al señor Quique Antún. Amigos, suscríbanse al canal, aquí podemos hablar, suscríbanse, denle like al video, le dan a la campanita y comparten este espacio para que otra gente, otra persona, otras gentes tengan la oportunidad de vernos, de escucharnos, de evaluarnos y decirnos las cosas que entienden que podemos mejorar para que este contenido sea mejor. Denle like. Quédense hasta el final. Comparten y así crecemos y nos ayudan a mantener este espacio. Vamos a hablar de turismo. Aquí hay mucha gente hablando de turismo, aquí hay mucha gente diciendo cosas de turismo. Estamos totalmente de acuerdo que los turoperadores europeos sobre todo, y americanos, que aquí está cambiando mucho, el turismo está cambiando, pero europeos, vamos a tomarlo como ejemplo, que los turoperadores europeos están haciendo mucho dinero porque ellos captan los turistas que van a mandar a República Dominicana. Eso es un negocio. Nosotros no somos turoperadores. Nosotros no podemos ser turoperadores. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que captamos. Nosotros no tenemos la infraestructura que tiene, la ingeniería que tienen esos turoperadores en Europa. Nosotros no podemos, no hay nadie aquí con la capacidad de hacer eso, de irse a Europa a captar turistas para traerlos a los hoteles aquí. Y los hoteleros europeos vienen y se establecen aquí precisamente porque tienen sus matrices en Europa y captan sus turistas y los mandan para sus hoteles. Pero la gente ve solamente, que los turoperadores captan el dinero se queda en Europa, el dinero no viene aquí. Sí, el dinero viene aquí. ¿Que no viene todo el dinero? No, no viene todo el dinero. ¿Que los turoperadores o los hoteles compran muchas cosas en sus países? Sí, la compran, pero no es todo. Y en República Dominicana, los hoteles compran alimentos y bebidas. La mayoría de alimentos son los alimentos perecederos. Eso es la mayor parte, se compra aquí. Las frutas y verduras, plátanos, mango, piña, aguacate, tomate, lechuga, etcétera, se compra aquí. Pescados y mariscos, se compra aquí. Carne, pollo, cerdo, res, local, todo eso se compra aquí. Huevo, café, cacao, algunos lácteos básicos. Eso se compra aquí. La estimación para eso es que hay una dependencia local de un 80% para esos rubros. Y esos agricultores que producen eso, se lo venden a los hoteles. Es más, aquí hay resorts que tienen firmas contratadas, o sea, contratos firmados con cooperativas y productores para garantizar volumen y calidad. Aquí los hoteles compran ron, cerveza, refrescos locales.
algunos snacks, condimentos y productos empacados dominicanos. El ron Brugal, el ron Bermúdez, el ron Barcelona lo hacen en España. Se hace aquí. La cerveza Presidente que se bebe un turista, que se beben ¿cuántas cervezas al día? Se hace aquí. No se hace en España ni se hace en Estados Unidos. Se hace aquí y esos productos se hacen aquí. El turista que viene a República Dominicana, de Europa, viene harto de whisky. No quiere whisky, no quiere ginebra, no quiere nada de esa vaina que lo tiene allí, que se fabrica allí. Viene a beber ron y el ron se fabrica aquí. El porcentaje local más bajo son las marcas importadas de productos importados que se traen, pero ese es el porcentaje más bajo. El transporte terrestre, excursiones, tour operados por guías, empresas dominicanas, limpieza, mantenimiento, productos de limpieza, personal subcontratado local para eso. Eso es de aquí de la República Dominicana. Artesanía, decoración y souvenir para áreas comunes o gift shops. Proveedores de energía. La energía eléctrica no la traen de España ni de Estados Unidos. La energía eléctrica es de ahí. Y eso se paga ahí. El agua y algunos materiales de construcción, cuando es posible, se compra aquí. El agua no viene por una tubería desde España. La categoría con mayor fuga, miren, con mayor fuga, categorías de alimentos y cosas que se compran en los hoteles, son las bebidas premium internacionales. Que nosotros no producimos whisky, ni producimos ginebra, ni producimos vodka, ni producimos licores, porque nosotros no tenemos las facilidades. Aquí no se siembra grano en cantidades para producir ginebra, ni para producir whisky, ni para producir vodka. Aquí producimos ron, porque estamos en el Caribe. Otra cosa que se compran fuera, esos quesos importados, esos vinos y esos chocolates que vienen de allá afuera, que nosotros no los producimos. Los equipos tecnológicos sí vienen de afuera porque nosotros no producimos ni tablets, ni teléfonos, ni producimos computadoras. Ellos traen muebles, traen textiles y suministros especializados. Sí traen, pero los colchones y todas esas cosas se hace aquí. Eso es lo que explica parte de la fuga de divisas analizada previamente y lo que la gente tanto cacarea y habla. Pero la mayoría de las cosas, de los alimentos, se compran aquí y eso dinamiza la agricultura dominicana. Pero veamos el turismo de crucero. Vamos a coger a Puerto Plata, que es el que a mí me interesa, porque es el que yo conozco. Según todas las publicaciones, no me lo invento yo ni me lo dijeron aquí. Todas las publicaciones a nivel internacional dice que el gasto promedio por crucerista en tierra que desembarca en Puerto Plata y en general en República Dominicana se estimen alrededor de $100 estadounidenses por cada uno de lo que bajan. En otras partes son 104, 108 dólares. Puerto Rico, por ejemplo, tiene una tasa más alta. Pero que Puerto Rico, el turista que viene no desembarca ni en Ponce ni en Mayagüez, desembarca en San Juan, en el viejo San Juan, que es más caro. Y hay que ver esa industria de turismo en el viejo San Juan. Es algo increíble. Pero desembarca en el viejo San Juan. Y yo lo he visto. A mí no me lo están diciendo. Yo lo he visto. Yo he estado allí, yo viví allí. Y le puedo decir que de eso vive muchísima gente. Hay estimaciones oficiales que mencionan un rango de 80 a 120 dólares por crucerista, pero yo creo que 120 es mucho. Aquí en República Dominicana 100 es lo más, es el tope. Y he destinado principalmente a excursiones, gastronomía, transporte local, souvenir y compras diversas que hacen los turistas. Vaya a la calle La Sombrilla para que usted vea. Vaya al paseo de Doña Blanca para que usted vea. Vaya. Ese gasto genera una importante derrama local. Derrama quiere decir que se expande, que abarca otras áreas, que no se queda solamente en eso, que son los restaurantes, ahí entran los mozos y entra todo el mundo, el transporte, los comercios, las guías, etc. Por ejemplo, en puertos
operados por ITM en la zona norte, se reportó una derrama superior a los 129 millones de dólares solo en los primeros meses de actividad con ese promedio. A Puerto Plata llegaron en el 2025 2.20 millones de cruceristas. 2.20 entre Taíno Bay y Amber Cove. El gasto promedio por persona en tierra, dice, de $100. Usted multiplica 2.2 millones de cruceristas con gasto de $100. Es más, vamos a ponerlo en 90 para ser generosos con los detractores del turismo de crucero. Los que hablan disparate, que no conocen lo que está pasando en Puerto Plata realmente. Y viven en la capital hablando disparate de lo que está pasando en Puerto Plata. Para ser generosos, vamos a ponerlo en $90 el gasto de un crucerista por día. O sea, un crucerista que viene y se desmonta del barco. Vamos. Estamos hablando de 198 millones de dólares en un año. Si usted lo multiplica por 58, que es la tasa, son 11.484 millones de pesos en un año. No es tanto, porque hay turistas que no se bajan. Hay turistas que no bajan. Pero no es el 50% de los turistas, como dicen algunos. Tampoco es un 25%. El turista que no baja no pasa de un 10%. No pasa de un 10%. Aquí baja todo el mundo. Y hay que ver cuando vienen esos cruceros, hay que ver cómo está la ciudad. Y yo lo he visto, pues yo voy y lo veo. Entonces, los detractores del turismo en República Dominicana no se pueden haber números. Aquí hay mucha envidia, aquí hay mucha gente que ve que otro hace, entonces ellos no hacen y entonces se pueden a tirarle. Pero no hacen la diligencia para hacerlo. Pero deje que la ciudad haga su dinero, deje que la ciudad tranquila y deje que el turismo se desarrolle. Porque cuando estaban los otros partidos en el poder, yo no veía a nadie criticando el turismo de la manera que lo están haciendo ahora. ¿O es que el problema es David Collado? Podría ser. Podría ser David Collado. Pero realmente aquí hay que hablar con números. Y hay que ver el desarrollo que ha tenido Puerto Plata. Bien amigos, como les decía, tenemos hoy una entrevista que vamos a pasar, una entrevista que le hicimos al profesor Francisco Almonte, el doctor Francisco Almonte, para darnos a conocer una serie de asuntos literarios y de su última obra que ha escrito, un libro interesantísimo, y queremos pasar esta entrevista a la consideración de todos ustedes. Como les decía, son de esos intelectuales de pueblo que no viven en la capital y que precisamente los que no viven en la capital o en Santiago, pues no se le da ningún tipo de reconocimiento ni nada por el estilo. Pero vamos a escucharlo. Vamos a hablar con él un momentito. Amigos de Aquí Podemos Hablar, estamos en la casa del profesor Francisco Antonio Almonte, quien nos honra con aceptarnos esta entrevista que le vamos a hacer en el día de hoy. Él es profesor universitario. Ya ustedes pueden ver en la parte de atrás la cantidad de títulos que ha obtenido. Dígame que son tantas cosas que usted tiene que yo no sé realmente. Sí, gracias. Primero un saludo cordial para usted y su amplia audiencia tanto nacional como internacional. Bueno, si comenzamos con el doctorado, yo soy doctor en administración de empresas. Muy bien. Tengo maestría y luego hice una licenciatura en administración.
También tengo licenciatura en educación, mención inglés y mención letras. Son muchas, son Sí, muchas. eh, tengo ingeniería en informática y bueno, y así por el estilo. Unas cuantas profesiones. De aquel lado también están todos los cursos y seminarios que he realizado. Incluyendo su experiencia como profesor universitario tanto en la Universidad Tecnológica de Santiago como en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así mismo es. El motivo de nuestra entrevista es más para dar a conocer la obra prolífica del profesor Almonte. Él ha escrito una serie de libros que lo ha puesto a la disposición del pueblo para que todos lo adquieran y conozcan muchas cosas, sobre todo de la cultura maeña, de la cultura de Valverde. Ha escrito muchas cosas sobre la cultura de Valverde. También otros temas que ha tocado sobre la poesía. Cuéntenos algo sobre eso, señor Almonte. Bueno, vamos a enumerar los libros Ok, primero. sí. Si no son tantos, son alrededor de unos 7 libros. Sí, son 7 libros. Mi primer libro de análisis fue Poemas de Amor y Sexo de Manuel de Cabral. Intimismo en la poética de León David. La atesorada luz poética de Juan de Jesús Reyes. Escritores contrarios a la primera ocupación norteamericana. Historiografía de la provincia Valverde. Cantos al canto y al cantor, una antología poética. Y el más reciente, Miradas cruzadas sobre el discurso poético, que abarca del canon al poeta Messionik. Muy bien. Todas esas obras hemos tenido el placer de verlas, de leerlas y podemos dar fe de que están muy bien confeccionadas, muy bien hechas, con una fineza extraordinaria. Invitamos a la gente a que adquiera esos libros porque realmente vale la pena tener un libro, no tenerlo, sino leerlo. Porque estábamos comentando de que hemos perdido el hábito de la lectura y eso no es bueno. Eso no es bueno porque este era un país que leía muchísimo. Bueno, le voy a presentar mi más reciente publicación. El título es Miradas cruzadas sobre el discurso poético, que abarca desde distintos cánones hasta el poeta francés Messionik. Muy bien. Mi libro más reciente. Sí, Miradas cruzadas sobre el discurso poético. Sí, este es un libro que va dirigido especialmente a los poetas, Muy bien. a los profesores de literatura, al profesional de la literatura, bueno, y a los entusiastas, A los entusiastas de esa área del saber humano. Sí, Sí. yo les recomiendo el libro y es bueno que ustedes lo vean bien y que lo pidan. Dígame cómo lo pueden adquirir, profesor. Sí, llamando al 809-841-4756. Repítale el número, por favor, a la gente. Directamente conmigo. Repítale el con el número, por autor. favor. 809-841-4756. Sí, para que lo adquieran directamente con el profesor Almonte, que lo acaba de publicar, ese libro acaba de salir. Sí, acaba de salir, todavía no está puesto en circulación, pero ya lo tenemos disponible para el público. Muy bien. Pues A grandes rasgos, el contenido de este libro es primero la esencia y naturaleza de la literatura. Luego tiene un breve recuento histórico de los principales movimientos literarios que han surgido a nivel mundial. Muy bien. De ahí pasamos a los distintos cánones que han regido la literatura a nivel mundial, que abarca desde el siglo III antes de Cristo, llegando hasta el siglo XV, que es donde surge el canon isosilábico, ¿sí? Que es el más utilizado por nuestros poetas. Muy bien.
o era, porque ya la poesía ha cambiado mucho. Ha cambiado Ha mucho la variado poesía. mucho. Sí, precisamente la vanguardia cambia, sí, elimina todas las reglas o cánones literarios. Muy bien. Sí. Profesor, Luego, sí, un momentito. Sí. Luego, pues viene la vanguardia. No, antes de la vanguardia viene el verso libre. ok, El verso libre es introducido por Walt Whitman en los Estados Unidos en 1855. muy bien. Y luego los franceses, los simbolistas franceses, en 1866, también rompen con esa retórica que ellos le llamaban antigua retórica. Ok, Sí. Bien, hablábamos de la vanguardia del siglo XX, que surge en 1909, pero se desarrolla en el 1920. Ahí hay extrañamiento del lenguaje, porque se incluyen o se introducen en los poemas lo que Apollinaire llamaba caligramas. ok, sí, Un recuerdo. caligrama es un poema donde el contenido se revela mediante figuras. Por ejemplo, si usted escribe sobre una rosa, entonces usted pone un pétalo Muy bien. o la rosa completa. Con la rosa completa. Sí. Entonces en cada pétalo va escribiendo el poema. Muy bien. Puede ser también algo simbólico, como un árbol de Navidad, como aparece en este libro. Ok, Sí. Y distintas letras y formas. Bueno, dentro de esos movimientos literarios de vanguardia, yo destaco el surrealismo. Surrealismo inspirado en la doctrina de Freud, muy la bien. doctrina freudiana, que trabaja con el subconsciente. El lector extrae de dentro de sí todas aquellas maravillas, esas imágenes, ¿cómo le llamaríamos? Imágenes ilógicas, Sí, que entusiasman y sorprenden al lector. muy bien. Bien, después pasamos a Mechonic, y con eso concluye el libro, que es el creador de la llamada poesía del ritmo. Ok, Sí. Mechonic era un poeta y traductor francés y crítico literario que publica a partir de 1970 una serie de 5 libros titulada Pour la Poétique, ok. o sea, para la poética. Sí, Entonces, con esa poética del ritmo y los análisis a la luz de mi conocimiento, pues concluye el libro. muy bien. No sin antes darle un repaso al contexto narrativo de la poesía, al contexto expresivo y al contexto sociocultural. Muy bien. Ese es el contenido resumido del libro. Hablando de literatura, ¿cuáles son los autores que más han influido en su carrera literaria, profesor? Muy bien. Bueno, en primer lugar tenemos a Jean-Paul Sartre, Es el un monstruo. narrador que ha influido grandemente en mí. Ese es el monstruo. Sí. De los dominicanos, pues en poesía ha influido Miese Burgos Muy bien. y don Pedro Mire, Don Pedro Mírez. poeta nacional, Lectura obligada. reconocido, sí, lector obligado, poeta nacional reconocido por el Congreso Nacional, que emitió una ley en ese sentido. Sí. De los escritores latinoamericanos, ¿cuáles han sido los autores que más
han influido en su Bueno, carrera? los del boom, Es correcto. sí. Especialmente Juan Rulfo, Mexicano, mexicano, y, y el peruano Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa. Sí, sí, excelente novelista. Muy La bueno. ciudad y los perros Uf, es la novela por excelencia de él. Conversaciones Para en mí la esa catedral, ajá, pero para mí La ciudad y los perros. ciudad y los perros es la novela más perfecta que yo he podido leer. Antes de que los alcaravanes le saquen los ojos. Quizás mucha gente no entienda eso, pero eso pertenece a una obra de Gabriel García De Gabriel, Márquez. sí, es un cuento de Gabriel. Recuerdo que nosotros, La noche de los La alcaravanes. noche de los alcaravanes, que está en Ojos de Perro Azul, en el libro Ojos de Correcto, Perro Azul. sí. Recuerdo que nosotros iniciamos una conversación hablando de que los alcaravanes le iban a sacar los ojos. Que comenzamos hablando de eso. Sí, sí, y ahí claro. hay una serie de cuentos, Muerte constante más allá del amor, Blacamán el bueno, vendedor de milagros. Sí, el abogado más hermoso del mundo. Exacto, sí. Nosotros tuvimos la oportunidad de comentar. de comentarlo y compartirlo cuando estuvimos estudiando en la universidad Madre y Maestra, cuando eso era la Universidad Católica Madre y Maestra, Sí, la sí, pontificia. Y tuvimos profesores que nos obligaron, prácticamente, aunque nos gustaba leer, pero nos obligaron Sí, a leer sí, claro mucho. que sí. Sí. ¿Cómo no recordar a Apolinar Núñez? Oh, Apolinar Sí, Núñez. a Bruno Rosario Candelier. Candelier, sí. Sí. Todos esos Y profesores. otros profesores muy entusiastas Sí, señor. que Sí. hacían de Yo lo que la clase de literatura una asignatura agradable para el estudiante. Profesor, un consejo para los jóvenes de hoy que se distraen leyendo, viendo y disfrutando memes en las redes y no quieren leer nada. Bueno, yo les exhorto a que lean literatura de calidad para que nuestro país pueda seguir en el curso del desarrollo. Sí. Porque los memes te hacen reír, pero no te dan formación. No hay sustancia. No, porque no te dan formación, porque son cosas triviales. Su misión es hacerte reír. Hacerte reír un momento y ya. Sí, claro. Por eso yo he enfatizado mucho en eso, de que debiéramos recoger ese sentido de lectura que nosotros teníamos y que los jóvenes hoy día se interesen un poco más por la literatura, por la lectura, que aprendamos a leer de nuevo, porque tampoco Sí, claro. tampoco sabemos leer. La lectura comprensiva es La lectura comprensiva y crítica. crítica, totalmente. Esa es la verdadera lectura. Sí. Así mismo es. Esa es la verdadera lectura, ese es el verdadero entendimiento de lo que se lee. Correcto. El joven puede leer libros electrónicos, no importa. No importa. No tienen que ser físicos. No. Hoy tiene la facilidad del libro electrónico. Claro que sí. Te puede consultar mucha biblioteca a nivel mundial que antes no era posible. Es correcto. Sí. Es correcto. Nosotros decir, estábamos supeditados a lo que comprábamos físicamente en la librería. Ahora claro no. que sí. Pero ahora no. Ahora todas las bibliotecas del mundo, pero bibliotecas de importancia, están abiertas al público. En un teléfono celular lo tienen ahí, en el bolsillo. Correcto, en el Andan con bolsillo. eso en el bolsillo. Sí, eso es como una especie de bolsilibro. Sí. Y sin embargo, es lo que no quieren hacerlo. Incluso he visto muchos ejemplos de gente que no leen ni siquiera titulares. Bueno, sí, la situación es un tanto embarazosa porque debe desplegarse una gran campaña, Sí. tanto el sector público como el sector privado, para encaminar a los estudiantes en el aspecto intelectual, en el crecimiento intelectual. Claro. Eso es importante. Comenzando por la lectura. Eso es lo más importante, es lo básico, es lo más importante, la lectura. Desde luego que sí.
Ya, amigos, ya ustedes tienen ahí una pincelada de lo que es el libro. Suena muy interesante. Y lamentablemente se nos acabó el tiempo, profesor. Le agradezco infinitamente la gentileza que ha tenido de cedernos parte de su tiempo ocupado, porque sabemos que siempre está trabajando acá en su oficina. Y para nosotros es un gran placer poder llevarle sus palabras y sus ideas a nuestros oyentes y la gente que nos ve a través de aquí podemos hablar. Sí, gracias, gracias a usted y a su fantástica audiencia. Muchísimas gracias. Pase muy buenas tardes. Bien, amigos, ahí vieron ustedes la entrevista que nos concedió el profesor, el doctor Francisco Almonte, en su residencia en Nuevo Valverde la semana pasada. Espero que la hayan disfrutado y que haya sido de su más completo agrado. Señores, me tengo que ir, se me acabó el tiempo. El miércoles, si Dios permite, estaremos de vuelta en otro espacio similar. De aquí podemos hablar. La invitación para que nos acompañen, para que estén de vuelta con nosotros y sigan siendo parte de este espacio. Gracias a todos ustedes y no se me vayan sin que yo antes le diga a ustedes que yo los quiero mucho.